invitarme primero que nada. Y bueno, el gusto por la literatura es de mucho tiempo. Yo creo que desde niña, aunque no en la forma de escritura propiamente, es decir, no escribía yo desde niña, pero sí leía muchos libros, siempre fui y he sido muy lectora, sigo siendo muy lectora, y yo creo que de ahí nace el gusto por escribir. Si bien, como te comento, no empecé a escribir en la infancia o en la adolescencia, sí a leer. Entonces, al estar leyendo todas estas historias, todos estos libros de grandes autores mexicanos, porque empecé con los mexicanos, curiosamente, me nació por ahí el gusto y los cuestionamientos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes estaban detrás de los libros? ¿Quiénes eran capaces de escribir estas historias? Porque he sido mucho de novela, de cuento desde siempre. Y yo creo que desde la primera vez que tomé un libro, cuando recién aprendí a leer, a partir de ahí, pues se quedó el gusto conmigo y sigue. Yo creo que depende mucho del autor, porque igual puedes tener un cuento y puede ser muy complicado de entender, o puedes tener un poema y es muy complicado si es de cierto autor. Hay otros autores que son muy sencillos, muy fáciles de comprender, y creo que ahí es uno de los grandes secretos para la promoción de la lectura, porque a veces le damos a la gente o le damos a los niños, a los jóvenes, obras muy complicadas para entender, y eso hace que se genere un rechazo a la literatura. Entonces depende mucho de la obra, depende mucho del autor y bueno, también depende mucho del lector, porque si no estás acostumbrado a leer, pues a lo mejor cualquier libro se te va a hacer difícil, pero si ya traes cierta formación lectora, si tienes el gusto por la literatura, entonces ya va a ser mucho más sencillo, no importa qué autor presentes, pero yo creo que debemos empezar por lo que nos gusta. Leer lo que nos gusta, lo que nos es atractivo, a lo mejor lo que nos es cercano en cuanto a lo que vivimos, a nuestra cotidianidad, y de ahí, bueno, pues ya vamos a ir formando o vamos a ir creando este gusto por la literatura, y después todo va a ser ya muy sencillo. Es importante acercar a la gente o llevar las obras que tienen algo que ver con la cotidianidad de las personas. Es decir, los temas que a lo mejor atañen de alguna manera al grupo de la población que tú quieres trabajar con ellos, ¿no? Luego también en el caso de los niños es importante predicar con el ejemplo, por supuesto. Si tienes unos papás que no leen, evidentemente los niños no van a querer leer o no les va a interesar la lectura. Por el contrario, si tienes unos padres lectores o que les fomentan este tipo de actividades, o simplemente que los niños ven que el papá o la mamá está leyendo, cambian las cosas. Entonces tenemos que empezar primero por educarnos nosotros como adultos y luego también trabajar con los niños. Yo creo que el fomento a la lectura debe empezar en la edad temprana, porque ya cuando somos un poquito mayores pues es complicado, ¿no? Pero creo que por ahí va la cosa. Por ahí en la adolescencia tenía textos sueltos, así de esas veces que te pones en la secundaria y escribes cosas, pero fue hasta por ahí de los 18 años, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, cuando empecé a escribir los primeros poemas, y creo que fueron los primeros textos en forma ya, que me los publicaron por ahí en un periódico impreso de la ciudad, y pues yo era la más feliz del mundo, porque que te publiquen es una cosa complicadísima. Los que escribimos no es que escribamos así nada más porque se nos ocurre, ¿no? Nos gusta escribir, nos interesa la literatura, nos interesa también decirle a la gente que los libros tienen un contenido. Escribir un libro requiere mucho esfuerzo. Esfuerzo intelectual, esfuerzo de investigación, esfuerzo para redactar, esfuerzo para darle forma, estructura a un libro, esfuerzo para lograr que alguien te edite una obra.
Entonces, desde ahí también hay que trabajar esa parte para fomentar no nada más la actividad lectora, sino la actividad creativa, porque en México, y yo creo que a lo mejor en muchas partes del mundo ocurre que sabemos leer y escribir y aprendemos en nuestros primeros años a leer y a escribir, pero no leemos ni escribimos. Entonces somos analfabetas funcionales. Y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de ir evolucionando, porque las personas que no evolucionan, pues ahí se quedan. Debo reconocer al maestro Francisco Flores Aguirre, que fue el primero que me dijo, sí, Salud, dale para adelante. Y vamos a organizar una exposición fotopoética, me acuerdo, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y él me apoyó muchísimo. Pancho Flores. Sí, el maestro Pancho Flores, claro. Y agradecidísima con él desde entonces y bueno, hoy todavía. Y empecé a lo mejor publicando ediciones pequeñas, ediciones de autor, en las que uno paga y te publicas tus libros, exacto. Y de ahí vino un trabajo o un periodo de mucho trabajo de gestión, autogestión. Es decir, ya tenía yo mi libro publicado. Bueno, ¿ahora qué hago? Entonces fue empezar a tocar puertas. Necesito presentar mi libro. Entonces es mucha gestión. Presentar tus libros, organizar tus presentaciones, buscar tus presentadores, buscar que alguien te haga una reseña, buscar quién te escriba el prólogo del libro, la contraportada. Todo eso requiere gestión, y así te la pasas. Entonces, afortunadamente, a mí por ahí en el 2014, que fue cuando publiqué un libro que se llama Lágrimas de Barro, fue como un antes y un después en la actividad literaria. Lágrimas de Barro me abrió muchas puertas y empezaron a venir las invitaciones para encuentros escritores, ahí conoces otras personas, empieza a generarse como una cadenita o una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, un círculo virtuoso efectivamente, y te empiezan a invitar a otros lados y en ese otro lugar conoces a otras personas y así. Y pues para no hacer el cuento muy largo, terminamos en Alemania, en el Instituto Cervantes, presentando Lágrimas de Barro, presentando otros libros, toda la obra literaria. Con este son 11 y en este 2023 ya está por salir el número 12. Sí. De estos pues, 12 libros hay poesía, hay cuento, hay novela, y esta que viene en el 2023 es la cuarta novela. Tocar temas sociales, porque pocas veces se ve en la literatura que nos metamos en cosas como el medio ambiente, por ejemplo. Lágrimas de Barro, y ustedes seguramente se acuerdan, porque somos más o menos de la misma edad, habla de ese periodo tan largo de sequía que tuvimos en la primera década del 2000, que hizo crisis en el 2011, que tuvimos aquella helada tremenda y posterior a esa helada vino un periodo muy grave de falta de agua, que hizo crisis en la sierra, que trajo problemas económicos, sociales, demás. Lágrimas de Barro habla de eso. Entonces, a mí lo que me interesa es poner en los libros, poner sobre la mesa temas que de verdad nos hagan reflexionar. No nada más de, ¡ay, una novelita! No, es una novela, pero estamos hablando de un tema social, de un tema que nos debe de hacer reflexionar, porque necesitamos, les decía ahorita, evolucionar, necesitamos pues pensar en que hay cosas que se tienen que resolver, que la realidad no es nada más nuestra realidad, sino el resto, la realidad del resto de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, a lo mejor ahorita estamos muy bien aquí, pero enfrente quizá no. Y eso es lo que tenemos que pensar. Hoy día estoy cursando una maestría, bueno, otra. Me gusta mucho la escuela, me gusta mucho el aprendizaje continuo, el mantenerse vigente en muchas cosas.
Y justamente el proyecto de tesis que estoy trabajando es eso. Cómo conjuntar los elementos de la literatura para trabajar el periodismo y viceversa, cómo utilizar el rigor periodístico para trabajar la literatura de tal manera que generes productos de alto valor periodístico y literario. Entonces, ese es mi interés, conjuntar ambos elementos. Como un híbrido. Sí, como un híbrido, porque finalmente el periodismo también tiene que evolucionar. Claro. Y tenemos que buscarle elementos que le den un valor agregado y ya no quedarnos nada más en la nota del día. Claro, en la nota del día que escribimos 2, 3 párrafos y hasta ahí nos quedamos. Entonces necesitamos buscar la manera de generar un mejor periodismo del que ya hacemos. Yo creo que la mejor obra siempre va a ser la última que haces, porque creo que sí hay un crecimiento de un libro a otro. En el caso les decía ahorita de Lágrimas de Barro, para mí es muy especial ese libro, justamente por lo que significó. Punto de inflexión. Sí, es un punto de quiebre ahí en la actividad literaria. Quiero mucho ese libro. En su momento me hicieron críticas terribles, que por qué escribía eso, que nada que ver con los temas y cosas así, que aquí, insisto, entre la comunidad cultural local, era así como que, ¿y esto qué, no? Pero vas a otros lugares y dices, caray, ¿a poco pasa esto? Claro que en otros lugares les interesó. De pronto estaba yo en Baja California, me invitaron allá a la Feria del Libro de Los Cabos y me decían, oye, es que a nosotros nos está pasando lo mismo. O fuimos a Salvador y decían, caray, nosotros no conocemos esto porque Salvador es un lugar húmedo. Y hay esos puntos donde dices, ok, estoy generando interés, o se está despertando interés de parte de los lectores o de otras comunidades. Y yo creo que el libro, o uno siempre considera que el último libro es el mejor, porque tenemos la obligación como periodistas y como escritores de ser mejores todos los días. Como periodistas, yo creo que en cada nota o en cada reportaje que hagamos, tenemos que ser mejores. Si ayer lo hicimos bien, pues hoy vamos a tratar de hacerlo mejor. Y si ayer o el año pasado escribí un libro que me gustó, pues ahora tengo que escribir algo que me guste más y que me guste primero a mí, porque si no, ¿cómo voy a convencer a los lectores para que lo lean? Porque si no lo amas tú, pues no hay manera. Es como si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a dar amor a los demás, no? Fíjate que tengo muy claro el momento en que dije, yo quiero ser periodista y escritora. Así, y no se me olvida. La segunda semana de clases en la licenciatura en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras. La maestra de lectura y redacción nos saca ahí al jardín, al jardín frontal, nos sentamos en el pastito y nos dice, escriban lo que ven alrededor. Fue un ejercicio muy simple de lectura y redacción, y ella lo hizo con el fin de ver qué hacíamos, a ver cómo redactan. Entonces nos dijo media cuartilla, yo escribí una cuartilla y media, o ya ni me acuerdo. Entonces la maestra Sandoval me dijo, tienes facilidad para escribir, después de que ya leímos todo. En ese momento dije, así fue como que se me cayó un velo que traía ahí en los ojos de los años previos en los que andaba un poquito perdida, que no sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Entonces se me cae este velo y dije, yo quiero escribir. Y ahí todos los días iba yo con mis maestros, oiga, es que yo quiero ser periodista, y quiero ser periodista. Y a lo mejor les resulté molesta a algunos, ¿no? Porque mi inquietud era que si estudiaba filosofía, pues a lo mejor no iba a poder ser periodista. Y les agradezco mucho también a los maestros de ahí de la facultad, porque ellos se encargaron de hacerme ver que la filosofía me iba a servir para todo en la vida. Y lo pude comprobar años después, cuando empecé en el periodismo. Cuando salí de la escuela intenté entrar a trabajar a un periódico impreso local y ni me voltearon a ver tampoco. Literal me recibieron así casi a fuerza la solicitud de empleo.
No me voltearon a ver, nada más me dijeron, ahí te hablamos, y nunca me hablaron. Pero, bueno, varios años después, ahí está. Que si hay algo que les gusta, pues hay que hacerlo. Siempre y cuando no sean cosas malas, ¿verdad? Me refiero a lo que queremos hacer de nuestra vida. A veces es complicado definir nuestro rumbo. Pero cuando hay algo que nos llena, que nos hace sentir cierta plenitud, que nos hace sentir, simplemente que nos hace felices, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? A mí en lo particular me hace feliz entrevistar personas, me hace feliz escribir, me hace feliz leer. Entonces, yo afortunadamente tengo muy claro lo que quiero ser en la vida y hasta que me muera. Me gusta ser periodista, me gusta escribir y quiero seguir haciendo esto. Entonces, yo creo que primero es tratar de encontrar qué es lo que nos hace sentir bien, porque lo vamos a hacer toda la vida. Y no puedes estar trabajando en cosas que no te gustan. Imagínate qué infeliz vas a ser. Claro. Entonces, por ahí hay que empezar y si ya lo encontramos, pues hay que trabajar mucho. Para poder pasar de punto 1 a punto 2, necesitas trabajar mucho. A lo mejor, no sé, 12 horas diarias, 16 horas diarias, lo que sea. Pero si de verdad intentas alcanzar un objetivo, te trazas una meta y dices, ok, quiero llegar hasta aquí, estoy aquí, quiero llegar acá, necesitas chambearle y muy duro, porque si no, no hay de otra. Mariposas en la tormenta habla sobre las consecuencias que la violencia contra las niñas y los niños tiene en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que un golpe, o muchos golpes, ¿verdad? Un golpe físico, un golpe emocional, una agresión psicológica, nos genera, en la infancia, nos genera problemas en la edad adulta. A veces no lo entendemos así y bueno, hacemos cosas que se salen pues de lo que debiera ser y le generamos un problema a esa persona. De eso trata Mariposas en la tormenta y aborda también un poquito el tema de las personas con cierto tipo de discapacidad, pero no es una novela así aburridísima de que les voy a contar la historia de Pedrito que está enfermo o padece tal cosa o sufrió mucho cuando era niño. Es un thriller y es pues una historia en la que les vamos dejando pistas a los lectores para que vayan descubriendo junto con el autor, o la autora en este caso, que vayan descubriendo, jalando esos hilos y descubriendo qué sigue. Entonces, yo creo que es una manera también de que a los lectores les resulte atractiva la lectura. Y se involucren, por supuesto. Y finalmente es un tema social porque tenemos este asunto de la discapacidad, de la violencia contra las niñas y los niños. Y bueno, finalmente pues hay que trabajar también en esto. El recital de poesía es el próximo viernes 10 de marzo, en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Aula Magna. Es a las 6 de la tarde, están todas y todos invitados. Va a haber micrófono abierto para quien se anime a leer temas no necesariamente relacionados con la violencia de género o la violencia contra la mujer. Vamos a tener una lectura, el grupo que conformamos el colectivo Rayuela, y posteriormente abrimos el micrófono y la gente que quiera participar, con todo gusto le damos el espacio. Los libros, en particular están a la venta en Amazon. Los podemos conseguir en Amazon, tanto en versión Kindle como en versión impresa. También los libros anteriores, está Lágrimas de Barro, está Valquiria, si no me equivoco. Entonces, ahí. En Facebook, SOS Escritura. Escritora, SOS, así como de auxilio, pero son las iniciales de mi nombre. SOS Escritora.
que consuman productos chihuahuenses, efectivamente, sobre todo cuando se trata de libros. Insisto, es muy importante que fomentemos el interés en los niños en particular, en las niñas y los niños, en los adolescentes, el interés por la lectura, porque un libro siempre nos va a dejar algo positivo. Un libro nos va a dejar aprendizajes y es muy notoria la diferencia entre un niño que lee a uno que no lee. Muchas gracias.